estamos declarando la visitación de Dios con sanidad para las familias. Dios va a visitar tu casa con sanidad. Pero para eso yo necesito llevarte al entendimiento de la palabra de Dios. Yo te quiero compartir acerca de una familia que es una historia real que pasó miles de años atrás, pero vamos a empezar hoy a profundarnos en la revelación de la historia de esta familia, que no era una familia perfecta. Fue un hogar marcado por rivalidades, engaños, favoritismos, celos, heridas emocionales, divisiones, conflictos generacionales. Sí, de esta familia yo te voy a hablar. Una familia que pasa lejos de ser perfecta. Una familia herida en su seno familiar desde el inicio, pero que Dios le llamó y le escogió a pesar de todo, no importando lo que el proceso y lo que ocurriría en los tiempos. Pero de esa familia Dios iba a hacer nacer su plan, que era el pueblo que Dios le llamó mi especial tesoro, que Dios le llamó un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo de quien vendría el Salvador del mundo, el Mesías. ¿Cómo una familia así Dios puede escoger? ¿Cómo una familia así Dios puede usar para cumplir su plan, su propósito? Como una familia donde fue dañada, dividida, donde había desde el inicio contiendas constantes, peleas, divisiones, donde hubo engaño, una familia donde hubo engaño, donde la fidelidad pasó lejos de ella, donde hubo favoritismo, heridas por favoritismo, donde hubo conflictos entre personas que formaban ese clan familiar, entre hijos. ¿Cómo Dios pudo usar y cumplir su propósito en una familia así? Pero Dios restauró, y en ese viaje de esta historia familiar yo te quiero llevar a partir de hoy. Te quiero hablar de la familia que viene de la descendencia de Abraham. Específicamente empezó con Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los padres de donde vino Israel y de donde vino el Mesías. Vamos a entrarnos y Dios te va a hablar en estos días, a partir de hoy y semana que viene, los días de nuestra sala profética. Vamos a adentrarnos en cada conflicto. Tal vez en alguno de esos conflictos vos te vas a identificar. Vas a identificar tu situación familiar. Vas a identificar lo que está ocurriendo en tu casa, y Dios te va a hablar, y Dios te va a dar dirección y te va a infundir fe y esperanza. Yo te quiero hablar cuando Isaac él tuvo una esposa estéril. Allí ya empezó la dificultad familiar, la dificultad humana para el cumplimiento del plan de Dios. Porque si Dios decidió traer una descendencia desde Abraham, la pregunta es, ¿por qué los vientres de estas mujeres que eran parte de este plan estaban estériles? ¿Por qué allí luego ya empezó?
¿Por qué luego ya empezó la dificultad justamente de dónde tenía que venir la promesa? Eso ocurrió desde Abraham. Sara era estéril. Los dos ya eran ancianos. Pero sí, Dios le dio la promesa a Abraham que de él vendría el hijo de la promesa y de él vendría una nación, la nación de Israel, la nación escogida por Dios para hacer luz a las otras naciones. ¿Y de dónde vendría el Mesías? ¿Por qué justo tenía que haber esterilidad en esa matriz de Sara? Allí luego ya empezó. ¿No sería más fácil que Dios, que crea todas las cosas, no le hubiese dado una matriz productiva a Sara? Pero no justamente donde estaba la promesa, allí había esterilidad. Allí estaba el conflicto, allí estaba la dificultad. Justamente allí tenía que manifestarse un poder mayor, un poder milagroso, donde pueda Dios glorificarse en esa imposibilidad. Y esto no pasó solo con Sara y Abraham, porque ocurrió el milagro en la matriz de Sara, y Dios vino y les rejuveneció a ambos, y Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, un hijo de un milagro. Pero cuando él creció y él se casó y le tomó a Rebeca por mujer, adivinen, Rebeca también tenía la matriz cerrada. Rebeca también era estéril. Ella también tenía el vientre cerrado. Y otra vez necesitaron de un milagro. Otra vez necesitaron de la intervención de Dios. Otra vez necesitaron clamar a Dios y esperar una intervención sobrenatural. Mis queridos, cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios da una promesa a una familia, cuando Dios da una promesa a un matrimonio, promesa sobre los hijos, una promesa familiar o en cualquier área, siempre va a haber una imposibilidad allí, siempre va a haber algo estéril, siempre va a haber algo seco, siempre va a haber algo que sea difícil humanamente de solucionar. ¿Por qué? Porque Dios se va a glorificar allí. Porque allí Dios va a ejercitar nuestra fe, porque allí Dios nos va a capacitar, porque allí Dios nos va a entrenar, así como hizo al inicio con Abraham y con Sara. Dice que ellos se fortalecieron, dice que ellos no consideraron la condición física que ellos tenían. ¿Saben lo que es no considerar, sino avanzar creyendo que Dios va a hacer? Es como no considero esto que está ocurriendo, no considero esta situación familiar, no considero este conflicto, no voy a considerar esto que se atravesó y se metió en mi historia familiar, matrimonial, en la vida de mis hijos. No voy a considerar, pero voy a poner mis ojos, mi vista en Dios, en Jesús, en aquel que me prometió, y voy a continuar confiando y voy a continuar clamando y voy a continuar esperando hasta que venga una respuesta del cielo. Génesis capítulo 25 del capítulo 25 del versículo 19 en adelante. Entonces, sería todo más fácil si las matrices de estas mujeres podían ya ser fructíferos, pero no, justo allí estaba, de allí tenía que venir la promesa, de esa matriz tenía que venir la promesa, que son los hijos de la promesa, para que se pueda cumplir el plan de Dios. Y justo allí de donde tenía que venir la promesa estaba el problema. Había esterilidad, había un problema humanamente imposible de solucionar. Yo no sé cuál es el problema que vos estás viendo hoy en tu núcleo familiar. Un problema que para vos ya no hay solución. Pero hoy el Señor te está llamando y te está diciendo: confía.
Confía en mi poder. Clama y yo te voy a responder. Cree, continúa creyendo y voy a intervenir. Dice que también la esposa de Isaac era estéril. Entonces, ¿qué hizo? Dice que oró Isaac a Jehová por su mujer. Oró y le pidió por ella. ¿Y qué hizo Dios? Le aceptó la oración. Y Rebeca milagrosamente concibió. Ella quedó embarazada, Rebeca. Pero acá iba a continuar el conflicto. Pero ahora dentro del vientre de Rebeca. Dentro del vientre de Rebeca estaba el propósito y el plan de Dios, pero allí también, allí antes de nacer, habría conflicto ya desde el inicio, porque dice que ella concibió gemelos. Había gemelos dentro de ella, pero dice que estos dos luchaban dentro de Rebeca. Había una lucha, ella sentía molestia, ella sentía dolor, ella sentía cómo estos dos niños luchaban dentro de ella. No le dejaban descansar, eso no dice la palabra, pero yo, ya habiendo tenido en mi vientre bebé, no gemelo, pero sé cómo es el proceso. Y yo me imagino, dice que ellos luchaban. Entonces, ¿qué Rebeca estaba sintiendo dentro de su vientre? Estaba sintiendo luchas, estaba sintiendo conflicto, estaba sintiendo dolor, estaba sintiendo noches de dormir sin dormir, y tal vez eso es lo que vos estás sintiendo en el vientre espiritual, porque hay cosas que Dios quiere que vos puedas dar a luz, que vos puedas concebir, promesas que Dios en tu vientre espiritual tienen que ser concebidas y tenés que dar a luz, pero tal vez allí vos estás sintiendo ese conflicto, vos estás sintiendo esa lucha, y tal vez lo que vos estás enfrentando no te deja descansar, no te deja dormir, no te deja estar en paz. Tal vez vos estás sintiendo eso, pero dice que ella entonces fue y oró y consultó a Dios qué es lo que le estaba pasando, por qué esa lucha en su vientre. Y vos podés hoy considerar ese vientre como tu hogar. ¿Por qué en ese vientre espiritual donde Dios te dio la promesa, donde Dios habló una promesa para vos, para tu familia? Porque allí está habiendo ya luchas, porque ya vos estás sintiendo conflicto, porque lo que está ocurriendo dentro de tu hogar no te deja dormir, no te deja reposar, no podés conciliar el sueño por la preocupación, por el afán, por la ansiedad, y vos podés estar pensando eso. Pero hace como hizo Rebeca. Ella dice que consultó a Dios, ella oró a Dios, ella presentó esta situación a Dios, y es lo que nosotros primeramente tenemos que hacer. No tomes decisiones sin antes orar, sin antes consultar a Dios, sin antes esperar que Dios te hable, que Dios te responda, que Dios te encamine. No tomes decisiones sin una palabra de Dios donde te traiga ese entendimiento, porque en la hora de los conflictos, en la hora de las peleas, en la hora donde ya no queremos saber del otro, podemos tomar decisiones equivocadas, o cuando ya no soportamos lo que está ocurriendo en el ámbito familiar, tal vez con los hijos, podemos tomar decisiones apresuradas. Pero primero necesitamos nosotros consultar a Dios, consultar con su palabra. Y dice que Dios le respondió a Rebeca y le dijo: hay dos naciones en tu seno, hay dos pueblos que van a ser divididos desde tus entrañas. Va a haber división. Dios le está contando lo que va a ocurrir. Va a haber división, pero un pueblo va a ser más fuerte que el otro pueblo, y el mayor va a servir al menor. Acá Dios le da una palabra profética a Rebeca. Dios proféticamente le habla de lo que va a ocurrir con estos dos hijos.
que uno, el menor, va a ser el mayor y que el mayor le va a servir al menor y que va a haber dos pueblos, hay dos pueblos dentro de ella. Allí Dios le está diciendo a Rebeca, no mires solamente el momento, no son dos niños nada más, son dos pueblos. Son dos pueblos que yo voy a levantar, pero va a haber de un pueblo, va a haber un pueblo que sobre ese pueblo va a reposar la bendición que estaba sobre Abraham. Va a venir sobre uno de tus hijos y va a reposar la bendición de Abraham. La promesa que yo le di a Abraham va a reposar sobre uno de ellos y va a ser sobre el menor. Dios le da el panorama a Rebeca. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, Dios va a respondernos, Dios nos va a hablar. Sandra, acá quédate y escucha la palabra profética. Una de las formas que más en mi ministerio Dios me usa es las palabras proféticas que salen, palabras de dirección, palabras de consuelo, palabras que salen y se desprenden desde la palabra que yo estoy compartiendo. Cuando yo estoy enseñando, cuando yo estoy predicando, cuando yo estoy compartiendo, es porque allí hay una palabra para tu vida y que en algún momento vos tenés que ir tomando y tenés que decir, esto es para mí. Esto es para mí, esto Dios me está hablando. De allí se desprenden muchas palabras proféticas. Por eso, quédense allí y escuchen la voz y la dirección del Espíritu Santo para tu familia, para este tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se cumplieron los días para que Rebeca, pueda dar a luz, los gemelos nacieron, pero nació el primero, que fue Esaú. Él salió primero de la matriz. Él era un rubio, velludo, con mucho pelo. Y después salió su hermano Jacob, agarrado de su calcañar, estirándole, tratando Jacob de salir primero. Él salió agarrado del calcañar. Por eso le llamaron Jacob, que quiere decir el que toma el calcañar, el que suplanta, o el suplantador. Bueno, mis queridos, acá nace y acá no termina el conflicto. Acá solamente empieza. Acá solamente empieza un problema y un conflicto en el seno de esta familia. ¿Saben qué ocurrió? Acá empezó a haber favoritismo de los padres. Dice que Isaac amaba más a Esaú. Le consentía más porque Esaú era un hombre del campo. Él era un cazador y a su papá le gustaba. Y él se inclinaba más a favorecerle a Esaú. Y Rebeca, por lo contrario, ella dice que le favorecía y se inclinaba más hacia Jacob, porque Jacob dice que la acompañaba. Él era un hombre casero, un hombre que estaba en medio de las tiendas. Pero ¿qué pasó? Había una promesa de Dios para esta familia. Había un plan que Dios tenía que cumplir en esta casa. Había un diseño de Dios para esta familia, así como hay un diseño de Dios para tu familia. Pero tal vez vos estás enfrentando luchas constantes que no terminan. Como Rebeca, ella ya dio a luz, ella pensó que ese dolor, ese conflicto, lo que ella estaba viviendo ya iba a terminar porque ella ya dio a luz. Pero acá recién iba a empezar el problema, la historia, los desgastes, las heridas. Pero Dios iba a continuar interviniendo en esta familia, así como Dios va a intervenir y quiere intervenir en tu familia, en tu núcleo familiar.
Dice que los niños crecieron, pero hubo rivalidad, hubo favoritismo. Y un día vino Esaú, el que era cazador, el primero, el que salió primero. Vino cansado del campo y le encontró a su hermano Jacob, que él hizo un guiso rojo. Y le dijo: yo te ruego que me des ese guiso porque yo estoy muy cansado, ya no puedo preparar mi comida, estoy cansado, estoy hambriento, parece que voy a morir. Y Jacob le dijo: está bien, te voy a dar este plato de lenteja o este plato de guiso, pero vendeme tu primogenitura. Dame algo a cambio, porque eso era normal en esa época. Era legal que ellos hagan una venta o un intercambio. Yo te doy esto, pero vos me das aquello. Era legal, pero ¿qué hizo Jacob? Jacob sabía, porque Rebeca le había contado la palabra profética que había recibido, que sobre él tendría que venir la primogenitura. La primogenitura se le daba al primer hijo y era la doble porción de la herencia. Era la doble bendición. Ese primogénito era el que se levantaría y se quedaría como jefe del clan familiar. Él tendría la doble herencia, él tendría también la doble responsabilidad, pero sobre él vendría la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces él usó ese momento de debilidad de su hermano para decirle: vamos a intercambiar. Yo te doy este plato de lenteja y vos me das tu primogenitura. Mis queridos, acá yo me quiero quedar un ratito. Acá hubo una actitud del primer hijo, que era Esaú. Dice que él le vendió su primogenitura y dijo: está bien, te voy a dar mi lugar de primogénito. Te vendo las bendiciones y las promesas que tendrían que venir sobre mi vida. Dame el plato de lenteja. Y hicieron el intercambio. Y le dijo Jacob: jurame en este día. Y él le juró y le vendió la primogenitura. Y miren lo que dice en el capítulo 25, versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hay muchos, mis queridos, que reciben las promesas de Dios, que tienen la bendición de Dios, que tienen la posibilidad, que Dios les dio una promesa. Dios escogió un lugar de privilegio, de bendición, pero hay muchos que menosprecian la promesa de Dios. Hay muchos que menosprecian y que venden por un plato de lenteja. Tal vez a vos se te pudo haber cambiado por un plato de lenteja. Tal vez en tu matrimonio, tu cónyuge vendió su primogenitura, por así decir. Vendió su promesa por un plato de lenteja. Menospreció, despreció. Y aún con todo lo que vos permaneciste, con todo lo que vos perdonaste, con todo lo que vos decidiste luchar por tu familia, por tu casa, por tu hogar, tal vez con todo esto, esta persona, es Génesis 25, estamos en el versículo 34. Con todo esto, esta persona decidió menospreciar aquello que Dios le entregó. Lastimosamente hay muchos que venden su familia por un plato de lenteja, que menosprecian y desprecian su matrimonio por un plato de lenteja.
Figurativamente le estoy hablando. No valoran, no consideran, no quieren. Génesis, el libro de Génesis, capítulo 25. Dice que Esaú menospreció y vendió. Pero acá tenía que continuar y con esto voy a concluir. ¿Qué pasó entonces? En el capítulo 27, ahora que nos vamos, con esto voy a concluir y vamos a orar por las necesidades de ustedes, por la familia de ustedes. Dice que cuando Isaac, el papá de los gemelos, envejeció, sus ojos ya se oscurecieron, él ya no veía bien. Él le llamó a su hijo primogénito a Esaú y le dijo: Esaú, anda a casa, prepara el plato de guiso que a mí tanto me gusta. Vení, mi hijo, porque yo ya estoy viejo, no sé, en cualquier momento voy a morir. Quiero comer de lo que vos me preparás y allí yo te voy a bendecir. Voy a liberar sobre tu vida la bendición de la primogenitura. El poder de la palabra. Si ustedes no entienden el poder de la palabra, el poder de la bendición, lean este capítulo 27 de Génesis, del libro de Génesis. Van a ver cómo es importantísimo y cómo cuando la autoridad, ya sea de los padres, autoridades espirituales, liberan una palabra, esa palabra tiene un impacto en el mundo espiritual sobre las vidas, sobre las familias. Ellos entendían bien en los tiempos antiguos, en los tiempos de los patriarcas. Era como soltar. Ellos cuidaban lo que decían. Ellos entendían el poder de la palabra. No estaban maldiciendo, no estaban liberando maldición, como hoy en día muchos padres, por la ignorancia, por el corazón herido, por las heridas, por el pecado, liberan constantemente palabras que maldicen a sus hijos. Y de eso los padres muchas veces tenemos que arrepentirnos, de haber maldecido, de haber llamado a nuestros hijos de inútil y otros nombres que les menosprecian, que les rebajan, que afectan su identidad, su autoestima, el haber decidido no podés, no vas a sobresalir, todo palabras negativas. Y los padres no entienden y no conocen el poder que tienen, que cargan sus palabras. Ellos como padres, lo que se libera sobre sus hijos. O que nosotros pudimos haber liberado nuestra ignorancia en algún momento. Pero ¿qué hacemos si ya se liberó eso sobre los hijos? ¿Qué hago si ya le maldije a mi hijo de alguna forma? ¿Qué hago si ya hablé mal de mi hijo? Si ya le maldije su futuro. Me arrepiento. Clamo por Jesús, mi sanador, mi salvador. Clamo por su sangre. Me arrepiento, le pido perdón a Dios, le pido perdón a mi hijo si puedo, si está a mi alcance. Y empiezo a bendecirle, empiezo a hablar bien, empiezo a hablar y orar para su futuro, las cosas que van a ocurrir, porque el poder está en las palabras. Y acá Isaac entendía, él tenía que liberar la promesa sobre Esaú. Entonces Rebeca escuchó el plan de Isaac, que ya iba a entregar la bendición de la primogenitura. Entonces Rebeca le dijo a Jacob: anda a cazar el mejor animal, tráeme, yo le voy a preparar el guisado que a tu papá como le gusta. Y te voy a preparar, que hizo Rebeca, como Jacob era lampiño, no tenía pelo, y Esaú sí, le puso pelo de cabra para que pueda Isaac confundirse. Y se fue Isaac junto a su papá y le llevó el guisado y le dijo: ¿quién sos vos? Y le dijo Jacob: yo soy Esaú y te traigo acá tu comida para que me bendigas. ¿Y qué hizo? Entonces dijo su padre: así como te dije ahora, te voy a bendecir. Y esto está en el capítulo 27, versículo 21. Acércate ahora y te palparé, hijo mío.
Y se acercó Jacob y le dijo: la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, no diferenció. Entonces Jacob se acercó y le besó a su papá. Y olió Isaac el olor de sus vestiduras y le bendijo. Y esta es la bendición que liberó sobre Jacob, su padre, Isaac. Le dijo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Te quiero decir, escucha esta palabra de bendición y toma para tu vida y para tu casa. ¿Saben por qué hoy podemos tomar la bendición que se liberó sobre Jacob? La bendición de la primogenitura. ¿Saben por qué hoy podemos tomar? Porque el primogénito allá enfrente fue Cristo, fue Jesús. Él es el primogénito. Ya Él vamos a llegar en este estudio que vamos a recorrer. Y esa bendición nosotros tenemos en Cristo. Así que toma esta bendición. Habla y ora esta bendición sobre tu hogar. Dice: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Decí conmigo esta mañana: mi hogar es un campo que Dios ha bendecido. Mi hogar es un campo. O así también declaro sobre tu vida y también declarar sobre tu salud. Tu cuerpo es un lugar, un campo que Dios ha bendecido. Como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra. ¿Qué significa? Lo que viene del cielo me bendice. El rocío del cielo moja mi campo. Lo que viene del cielo bendice mi casa, bendiga mi hogar, bendiga mis hijos, bendiga mi matrimonio, bendiga mi familia. Y la grosura de la tierra, declara que la grosura de la tierra, lo mejor de la tierra va a venir a tu campo, va a venir a tu vida, va a venir para tus hijos, va a venir para tu descendencia. De la grosura del campo me va a bendecir. Lo que hay en la tierra me va a bendecir. Podés declarar, hacer esa declaración hoy. La abundancia de trigo y de mosto va a venir, va a bendecir mi vida, mi casa, mi mesa. En mi mesa va a haber abundancia, va a haber sobreabundancia para que otros vengan y coman de mi mesa. Sírvante pueblos y naciones se inclinen delante de ti. Delante de ti en este día se incline primero todos tus enemigos. Todos tus enemigos, lo que viene de las tinieblas, se inclinen delante de ti en el nombre de Jesús. Porque se inclinan y se deben inclinar delante de tu Rey y de tu Salvador Jesús. Entonces aquellos que conspiran contra vos, aquellos que maquinan, se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos. Pero acá el Señor no es para que se enseñoree, pero como Jesús dijo, el mayor sirva al menor. El mayor, el que es mayor, es el que sirve. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Y malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esta es la bendición que vino sobre Israel. Vino sobre Jacob. Porque Jacob, su nombre después Dios le cambió por Israel. Y esta bendición está sobre ellos. Malditos son los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y hoy está sobre nosotros como la Israel adoptiva, como la Israel espiritual que hoy somos, como pueblo de Dios y como hijos de Dios. Hasta acá me voy a quedar, hasta la bendición que liberó Isaac sobre Jacob. Quiero orar y vamos a continuar porque esta historia familiar recién empieza. Y yo sé que hoy Dios mucho te habló.
Mucho Dios te habló y te va a hablar en todo este viaje que vamos a hacer de esta familia, hablando y estudiando sobre esta familia y cómo Dios pudo hacer de una familia conflictiva, que era estéril, conflictiva. Dios pudo cumplir su promesa, porque Dios no busca familias perfectas. Dios busca personas que estén delante de Él, creyendo en la promesa, a pesar de todo lo que pueda estar viendo. Por eso en esta mañana yo quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Quiero bendecir tu familia, que estas bendiciones vengan sobre tu núcleo familiar, que se huela en este tiempo el olor de la bendición en tus campos. En medio de tu campo y de tu familia no exhaló buenos aromas por mucho tiempo. Hubo aromas de contienda, infidelidad, menosprecio. Pero en este tiempo Dios va a cambiar eso. Y va a traer el aroma de su bendición. El aroma de su bendición, de la bendición de Jehová, viene sobre tu hogar, viene sobre tu campo. Y Dios te va a levantar. Vos que permaneciste fiel. Vos que tal vez fuiste cambiada por un plato de lenteja, pero Dios se va a glorificar en tu vida. Dios va a restaurar tu porvenir. Dios te va a dar un futuro de paz, de bendición. Hay aroma del cielo que desciende en tu campo. Hay rocío del cielo, lo espiritual que viene para restaurarte en este tiempo, para restaurar tu familia, para restaurar tu vida, para restaurar y sanar tu corazón. Y Dios te va a levantar. Y otros se van a inclinar delante de ti, reconociendo que Dios está contigo. Y se desata una abundancia que Dios envía a tus campos. Porque sos campo fructífero. Porque sos campo regado por el rocío de la noche y por la lluvia de Dios. Sos un campo fructífero. Sos un campo próspero. Sos un campo bendito. Tu casa, tu familia es un campo bendito. En el nombre de Jesús. Hoy recibe esa bendición de la palabra de Dios que se desata sobre tu vida, que se desata sobre tu casa. Si hay algún enfermo, hoy recibí sanidad en tu cuerpo por las llagas de Jesús. Porque también hace parte de la bendición que Dios da. Cuerpos fuertes, Dios va a restaurar la salud. Y Dios te va a devolver los años de aflicción en años de gozo. Te devolveré, dice el Señor, los años de aflicción en tu lecho que pasaste, que sufriste, por años de gozo, por años de salud, por años de bendición. En el nombre de Jesús, hoy declaramos en esta mañana esa bendición sobre cada petición, sobre cada familia, sobre cada matrimonio. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, la lluvia, la presencia de Dios viene y riega tu campo, tu vida, riega tu familia en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, acá nos quedamos. Semana que viene continuamos. Martes, miércoles, jueves, 5 de la mañana. Si por alguna eventualidad yo no pueda entrar, yo voy a avisar de antemano. Voy a estar dejando acá en el anuncio de TikTok, también en mis redes sociales. Tengo mi Instagram, mi Face.
pueden también allí seguirme, Liz Carolina Lesme. Y les encuentro semana que viene, porque la historia recién empieza. Recién empieza y Dios nos va a llevar en un proceso de sanidad y de restauración. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Tengan un fin de semana de bendición, de sanidad, de revelación de la voluntad de Dios para su vida y su familia. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme.